¿Puedes imaginar ser tan temido que un ejército entero decida ir tras de ti? Para muchos, esto sería una pesadilla, pero para los hombres de Ismael el Mayo Zambada, esta fue una realidad. Las fuerzas de seguridad de México lanzaron un operativo masivo con el objetivo de desmantelar por completo la red delictiva de este líder criminal. Pero, ¿lograron su cometido? La tensión en la isla que servía como centro de operaciones de Zambada estaba en su punto más alto. Este enclave estratégico, rodeado de densas selvas, intrincados túneles y protegido por un ejército de sicarios leales, había sido el corazón del cártel durante años. Durante meses, las fuerzas policiales planearon cuidadosamente un ataque masivo que finalmente se llevó a cabo con el apoyo de fuerzas especiales, helicópteros armados y vehículos blindados. El operativo comenzó al amanecer. La isla, normalmente envuelta en una calma inquietante, despertó al estruendo de helicópteros sobrevolando, vehículos blindados aproximándose por las playas, y lanchas rápidas rodeando el perímetro para evitar cualquier fuga por mar. La misión era clara: acabar con el Mayo Zambada y destruir su imperio. Sin embargo, desde el inicio, los hombres de Zambada demostraron que no se rendirían sin luchar. La resistencia fue brutal. Armados con lanzacohetes, ametralladoras montadas y otras armas pesadas, los sicarios repelieron la primera oleada de policías con una lluvia de balas. Los vehículos fueron perforados, y varios oficiales cayeron antes de siquiera establecer una posición en la playa. Las lanchas rápidas que intentaban rodear la isla no corrieron mejor suerte, fueron atacadas con morteros, hundiéndose en medio de explosiones y fuego cruzado. A pesar de estas bajas iniciales, las fuerzas especiales no retrocedieron. Avanzaron hacia la selva densa que rodeaba los asentamientos del cártel, aunque el terreno jugaba en su contra. Los sicarios, expertos en la zona, utilizaban cada sendero y túnel subterráneo para emboscar a los policías, obligándolos a luchar por cada centímetro de terreno. El cielo estaba cubierto de helicópteros artillados que intentaban despejar las zonas dominadas por el cártel, pero los hombres de Zambada respondieron con fuego antiaéreo. Uno de los helicópteros fue alcanzado y explotó en el aire antes de caer al mar. Para entonces, la batalla en la isla ya había cobrado un alto número de bajas en ambos bandos, y el caos dominaba el enfrentamiento. Desde su refugio en las profundidades de la isla, el Mayo Zambada observaba el desarrollo del ataque con calma calculada. Había pasado años preparándose para un momento como este. Su ejército estaba bien entrenado y tenía la ventaja del terreno. Mientras lograran mantener a las fuerzas policiales contenidas en las playas y los márgenes de la selva, existía la posibilidad de repeler el asalto. Además, los túneles subterráneos le permitían moverse sin ser detectado, lo que le daba una ventaja crucial. A medida que avanzaba el día, la batalla se intensificaba. Los sicarios empleaban tácticas guerrilleras, golpeando y retirándose, frustrando a las fuerzas policiales. Aunque en número y equipo los agentes tenían la ventaja, no lograban adentrarse en el corazón de la isla. Cada intento era frenado por nuevos ataques feroces. Las explosiones estremecían el aire, y los gritos de los heridos se mezclaban con el ensordecedor ruido de las balas. Cuando cayó la noche, la situación no había mejorado. Las fuerzas especiales habían perdido a muchos hombres, y los refuerzos que llegaban por mar no eran suficientes para romper la línea defensiva del cártel. Los helicópteros seguían patrullando el aire, pero evitaban acercarse demasiado por temor a ser derribados. La guerra en la isla continuaba siendo una lucha feroz, sin un vencedor claro a la vista. Mientras tanto, Zambada y sus hombres continuaban resistiendo, conscientes de que el tiempo jugaba a su favor. En un intento desesperado, las fuerzas policiales lanzaron un ataque coordinado desde múltiples puntos de la isla al mismo tiempo. Sin embargo, el terreno accidentado y las constantes emboscadas hicieron que fuera imposible realizar una incursión efectiva. Cada intento de avanzar era respondido con una fuerza letal que obligaba a las fuerzas del orden a retroceder. Los cuerpos de los caídos se acumulaban en las playas y la selva, víctimas de una guerra despiadada. A pesar de las numerosas bajas, la policía no había logrado penetrar completamente en la isla. Zambada había demostrado nuevamente su astucia, utilizando el terreno a su favor como una trampa mortal para quienes osaban invadir su territorio.
Al final, las fuerzas de seguridad se vieron obligadas a retirarse, dejando atrás una operación fallida y muchas bajas. Aunque sacudida por el combate, la isla permanecía bajo el control del cártel. Zambada, una vez más, había sobrevivido al embate de una de las operaciones más grandes organizadas en su contra. Para las autoridades, el fracaso fue humillante. No solo no lograron capturar al capo, sino que también perdieron a muchos hombres en el proceso. Tras la batalla, Zambada no tardó en enviar un mensaje claro y desafiante. Para él y su cártel, la victoria no consistía únicamente en repeler a las fuerzas del gobierno, debía ir más allá, sembrar el terror y dejar claro que ni siquiera las autoridades podían acabar con su imperio. El mensaje, transmitido a través de contactos y canales clandestinos, llegó tanto a las autoridades como a los medios de comunicación. En él, Zambada mostró un tono desafiante y seguro, propio de alguien en su posición. No importa lo que intenten, cuántos hombres envíen o cuánto dinero gasten en esta guerra contra mí. Jamás pondrán un pie en mi isla. Haremos lo imposible, lo inimaginable, para impedirlo, y les aseguro que nunca me capturarán. Estas palabras fueron un golpe directo al orgullo del gobierno, que aún lidiaba con la humillación del operativo fallido. El mensaje no solo amplificaba la derrota sufrida, sino que también tenía un propósito adicional: infundir confianza en sus aliados y sembrar el miedo entre sus enemigos. Zambada sabía que su poder no se basaba únicamente en su capacidad para evitar ser capturado, sino en la percepción de invulnerabilidad que proyectaba. Para los sicarios bajo su mando, el mensaje fue un llamado a mantener la moral alta y reafirmar su compromiso con la defensa de su territorio. Sabían que no solo luchaban por la isla, sino por preservar el legado de uno de los capos más influyentes en la historia del narcotráfico. Con Zambada al mando, la derrota no era una opción. Las órdenes eran claras: redoblar la seguridad, reforzar las defensas y prepararse para cualquier eventualidad. Los túneles subterráneos, que ya eran una red compleja, fueron mejorados para incluir rutas de escape y puntos estratégicos para emboscadas. Los arsenales se ampliaron con nuevos cargamentos de armas que llegaron en las semanas posteriores al fallido operativo. El mensaje de Zambada fue tajante: estaban dispuestos a hacer todo lo necesario para mantener a las autoridades fuera de su territorio. Por su parte, Zambada permanecía oculto, moviéndose constantemente dentro de su bastión para evitar cualquier intento de infiltración o ataque sorpresa. Mientras tanto, el gobierno no podía ignorar el desafío. La declaración del capo no solo representaba un acto de insubordinación, sino también una amenaza que no podían permitirse dejar sin respuesta. Dentro de las fuerzas de seguridad, las opiniones estaban divididas. Algunos creían que era necesario lanzar un nuevo ataque, mejor planificado y aún más grande. Otros, en cambio, dudaban de la viabilidad de una nueva incursión sin antes debilitar significativamente la red de apoyo del cártel. Por su parte, Zambada temía que el gobierno optara por una estrategia diferente. En lugar de enfrentarlo directamente, podrían intentar desmantelar poco a poco su estructura operativa. Mientras tanto, la isla seguía siendo una fortaleza prácticamente impenetrable. Para Zambada, el reciente enfrentamiento no solo había servido como una defensa exitosa, sino también como una advertencia. En su mensaje, dejó claro que cualquier intento futuro de ingresar a su territorio sería respondido con una violencia aún más brutal. La próxima vez que intenten poner un pie en mi territorio, no habrá sobrevivientes, fue una de las frases más impactantes de su comunicado. Los medios de comunicación difundieron rápidamente el mensaje. Para algunos, era una simple bravuconada, para otros, una amenaza real que debía tomarse en serio. Zambada ya había cumplido otras promesas en el pasado, lo que hacía que sus palabras no fueran tomadas a la ligera. En las comunidades cercanas a la isla, el miedo era palpable. Los habitantes vivían en constante incertidumbre, temiendo que el conflicto escalara y los arrastrara a una guerra interminable. El gobierno, por su parte, tenía que reconsiderar su estrategia. La humillación pública y la derrota pesaban sobre ellos. Capturar a Zambada se había convertido en una cuestión de honor, pero no podían permitirse otro fracaso. Mientras tanto, el capo continuaba fortaleciendo su posición, dejando claro que haría cualquier cosa para preservar su libertad.
Aunque la batalla en la isla había terminado, Zambada ya había ganado la primera ronda. Si estás disfrutando este contenido, no olvides apoyarnos con tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Continuemos. Un mensaje de terror. La captura de Ismael el Mayo Zambada se había convertido en una prioridad nacional. El fracaso del megaoperativo en su isla no solo dejó mal paradas a las autoridades mexicanas, sino que incrementó la presión de Estados Unidos, exigiendo resultados concretos en la lucha contra el narcotráfico. En medio de las críticas por la operación fallida y el aumento de la violencia relacionada con el cártel, el general Francisco Torres, uno de los responsables del operativo, decidió tomar cartas en el asunto. Con un rostro serio, Torres se presentó ante las cámaras en una conferencia de prensa improvisada. Flanqueado por altos mandos militares y rodeado de periodistas ansiosos por obtener respuestas, tomó el micrófono. El Mayo Zambada se ha negado rotundamente a colaborar con nuestras fuerzas, incluso tras múltiples intentos de negociación. Esto nos deja solo una opción: tomar medidas drásticas, declaró con firmeza. Los flashes de las cámaras iluminaban su expresión determinada mientras continuaba. Hasta ahora, hemos mostrado prudencia y evitado una masacre innecesaria. Pero Zambada ha dejado claro que no se rendirá sin luchar. Quiero que quede absolutamente claro: vivo o muerto, el Mayo Zambada será capturado. Estas palabras resonaron como un trueno en todo el país. La contundencia de vivo o muerto fue replicada por cada canal de noticias, periódico y red social. El mensaje no dejaba dudas: el gobierno estaba dispuesto a todo para poner fin al imperio del narcotraficante. Escalando la tensión. La declaración de Torres no solo endureció aún más la tensión entre las Fuerzas Armadas y el cártel, sino que también marcó un punto de inflexión. El general reconoció que el fracaso del operativo anterior se debió a la subestimación de la infraestructura bélica que Zambada había construido en la isla. La isla está fortificada, sí, pero eso no significa que sea impenetrable. Estamos mejorando nuestras estrategias y no repetiremos los mismos errores. Este operativo será diferente, no descansaremos hasta que Zambada esté bajo nuestra custodia, afirmó. La postura del general era clara: no habría tregua. Mientras hablaba, algunos oficiales a su lado asintieron con aprobación, proyectando una imagen de unidad y determinación. Sin embargo, la presión sobre Torres era abrumadora. Sabía que sus palabras no solo eran una promesa, sino una advertencia directa a Zambada y a sus hombres. El asedio final, la caída de la isla. Los cañones y lanzagranadas del ejército mexicano iniciaron un feroz bombardeo contra los puntos estratégicos de la isla, desmantelando los puestos de vigilancia del cártel y sembrando caos entre los defensores. Los hombres de Ismael el Mayo Zambada, preparados y atrincherados, respondieron rápidamente, utilizando las características naturales del terreno para resistir. Sin embargo, la artillería pesada y el ataque aéreo del ejército eran implacables. Helicópteros sobrevolaban a baja altura, desatando lluvias de balas desde sus ametralladoras, mientras los soldados avanzaban con precisión táctica. El enfrentamiento se tornó brutal desde el primer momento. Las balas cruzaban el aire en un caos ensordecedor. Los hombres de Zambada, entrenados y comprometidos a defender a su líder hasta las últimas consecuencias, combatían con ferocidad, pero la superioridad numérica y armamentística del ejército comenzó a inclinar la balanza. Por cada hombre del cártel que caía, el ejército desplegaba más refuerzos. Las líneas defensivas de la organización criminal se debilitaban y las posiciones clave empezaron a caer una tras otra. El gran operativo de encarcelamiento. Tras la batalla en la isla, el gobierno mexicano movilizó a sus fuerzas para llevar a cabo una de las campañas de captura más ambiciosas en la historia reciente. Con un enfoque en desarticular por completo la organización de Zambada, el operativo apuntaba a capturar a sus lugartenientes, jefes de plaza y operadores clave. En las primeras 48 horas después del enfrentamiento, fuerzas militares y policiales realizaron redadas simultáneas en ciudades como Culiacán, Mazatlán y Tijuana, bastiones importantes del cártel. Las calles se llenaron de vehículos blindados y helicópteros, mientras soldados y agentes irrumpían en residencias, almacenes y fincas. Castigos físicos y psicológicos.
El encarcelamiento marcó el inicio de un régimen extremadamente estricto para los prisioneros. Las autoridades implementaron medidas severas para debilitar su resistencia tanto física como mental. Uno de los castigos más duros fue el confinamiento prolongado en celdas de aislamiento. En pequeñas habitaciones sin ventanas, iluminadas permanentemente con luz artificial, los prisioneros perdían la noción del tiempo. El silencio absoluto, interrumpido solo por el eco metálico de las puertas, se convertía en su única compañía. Los guardias, siguiendo instrucciones precisas, se aseguraban de recordarles constantemente su situación. Frases como "no saldrás nunca de aquí" acompañaban las entregas de comida, las cuales muchas veces eran arrojadas al suelo, obligándolos a comer de rodillas y con las manos. Los alimentos eran escasos y de baja calidad, como pan viejo y agua, intensificando su hambre y desesperación. Además, los insultos y amenazas eran parte de la rutina diaria. Los prisioneros escuchaban reiteradamente que su tiempo de poder había terminado y que ahora no eran más que sombras de lo que alguna vez fueron. Esta humillación constante buscaba destruir su espíritu. El deterioro psicológico, un castigo constante. La vida dentro de las prisiones de máxima seguridad estaba diseñada para quebrar completamente a los prisioneros. El ruido ensordecedor de las sirenas, las luces brillantes que permanecían encendidas día y noche, y las revisiones nocturnas constantes les impedían descansar adecuadamente. Los gritos de otros reclusos, resonando en los pasillos, se sumaban a un ambiente de caos constante. No había paz, ni siquiera por un instante. A lo largo del día, los prisioneros eran sometidos a revisiones humillantes que les arrebataban cualquier vestigio de dignidad. Los guardias, con actitud intimidante, llevaban a cabo inspecciones intrusivas mientras se burlaban de ellos con comentarios denigrantes. Estas revisiones se realizaban de manera aleatoria y sin previo aviso, manteniéndolos en un estado de alerta permanente. La incertidumbre de cuándo sería su turno de enfrentar una nueva humillación aumentaba su paranoia y ansiedad. Gracias por llegar al final del video. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido como este. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.